Buenos días, hermanos, amigas. En esta mañana, gracias a Dios que podemos estar aquí en la casa del Señor. Sean bienvenidos y podamos gozarnos en la alabanza, en la comunión, en la oración y también en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Vamos a estar de pie, hermanos. Señor, agradecemos tus bendiciones, tu cuidado, tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor, por este lugar donde podemos reunirnos, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por el amor que has derramado en nuestros corazones, por tu Espíritu, y gracias por la comunión que podemos tener en tu nombre. Señor, pedimos que tú nos dirijas en esta hora, nos ilumines, nos bendigas, Señor, y que seamos edificados en todo para la gloria de tu nombre. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra oración y usa, Señor, tu palabra para bendecir y edificar a tu pueblo en esta hora. Pedimos también que si alguno de nuestros hermanos viene en camino, tú le traigas con bien, Señor. Bendícenos así, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el himno 320. De los seminarios. El tema de hoy en el mensaje es de Romanos 8:18, que habla que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria. Himno 320, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Está ahí en la pantalla también, que pueden seguirnos si ustedes gustan. Mientras se me pierde la púa, la pongo aquí y a la hora de perder nuestra. Mi Dios me recibe con canto, melodioso amor, lo cantaré con gozo y gratitud, por muy dulce y tierno amor. Suena melodías en mi ser, un canto celestial, sonoro angelical. Suena melodías en mi ser, un dulce canto celestial. A Jesús en el Calvario, este canto de amor. Mi corazón se inflama en santo amor, desde el derramó. Suenan melodías en mi ser, un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria, el cantor del Redentor, cantar con siempre con los ángeles, alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser, un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser, un dulce canto celestial. Amén. Amén, gracias a Dios. Vamos a leer ahora en nuestras Biblias, Salmo 98, Salmo
número 98. Salmo 98. Lo leemos juntos, lo leemos a una voz. Un salmo de alabanza. Dice así la palabra de Dios, leemos juntos. Cantad a Jehová canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Ha visto de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los reinos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de lamento. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brama el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos atan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Te bendigo en el nombre del Señor y vamos a tomar tiempo para orar también. Y voy a pedir al hermano Sergio, por favor, hermano Sergio, nos ayuda a orar por la iglesia perseguida en Irán, en Corea del Sur y en Nigeria. La iglesia perseguida en Irán, en Corea del Sur y en Nigeria. Perdón, Corea del Norte, no Corea del Sur. Corea del Norte. Irán, Corea del Norte y Nigeria. Bien. Si hay algún motivo de oración o de acción de gracias para orar también, hermanos, me lo dicen para tomarme en cuenta. ¿Hay alguien? Ok, entonces, hermana Adelita, sí. Sí, yo le doy muchas gracias a mi Dios que me tiene aquí y gracias a Dios por mi familia, que está bien. Y también le doy muchas gracias a Dios porque gracias a Dios ando mejor de salud. Y también pues sigo pidiendo por mi hermano Olegario, por su salud, que mi Dios tenga misericordia de él. Y le doy gracias también por cada uno de ustedes. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano Damián. Sí, hermano, pues estamos agradecidos con el Señor por la vida que nos ha dado hasta el día de hoy. Nos ha guardado, nos ha cuidado en medio de esta situación que se vive en el mundo. Dios nos ha guardado y nos ha cuidado y estamos muy agradecidos con el Señor. También quisiera que oráramos por la familia de la hermana Paralicia. Ella ya no está aquí, está con el Señor, entonces que oremos porque Dios traiga consuelo y paz a la familia de mi hermano. Vamos a orar por hermana Paralicia. Sí. Yo también le doy gracias a Dios por la conciencia que nos ha dado, porque hasta aquí nos ha bendecido con tema de él. Y Gloria puso en el grupo que quiere oración por la salud de Chile. Próximamente también habrá una cirugía y por eso lo dice. Muy bien. ¿Alguien más? También les pido que oren por la familia del pastor Ángel Martínez. Él es un pastor que bueno, está en Saltillo, estaba en Saltillo, él falleció esta semana y por su familia. Que Dios les dé para ese consuelo. Muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar primero, la hermana Sergio nos dirige y después yo oro por este momento de oración. Bendito Dios y Padre Santo, gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia
Y en esta mañana, Padre Celestial, te queremos pedir por las iglesias que se encuentran en Irak, Corea del Sur y Nigeria, Padre. Te ruego por nuestros hermanos que se encuentran en Lícido, cuídalos, Padre, susténtalos, Padre. Sabemos que están sufriendo persecución. Te pedimos que ellos puedan sentir tu fortaleza y tu presencia, Padre, aún en estas circunstancias, en estas que se encuentran, Padre Santo. Te ruego porque ellos puedan seguir adelante y puedan seguir siendo testimonio, Padre, allí en esas regiones que son tan hostiles, Padre, y tan malas, Padre Celestial. Bendícelos en nuestros hermanos, fortalécelos, ayúdalos, Padre, y te ruego porque pues aún ahí en ese lugar puedan sentir que tú estás con ellos, Padre, que tú pues vas delante de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, queremos también poner en tus manos estos motivos de oración. Oramos por nuestra hermana Adelita, pidiéndote, Señor, que tú recibas su gratitud. Gracias porque has bendecido sus vidas, les has guardado en su salud y les has cuidado. También oramos por la salud de su hermano Olegario. Tú conoces, Señor, su condición de salud y pedimos en el nombre de Cristo que tú seas, Señor, quien dé con tu poder y con tu gracia sanidad a su cuerpo, conforme a tu voluntad, Señor. También que tu palabra llegue a su vida y haga la obra en su corazón. Oramos también, Señor, por nuestro hermano Damián. Gracias porque tú has tenido cuidado, Señor, de la vida de nuestros hermanos y gracias porque les has guardado hasta hoy. Oramos, Señor, por la familia de nuestra hermana Juana Alicia, por sus hijos, sus nietos. Pedimos que tú, Señor, seas el que les dé fortaleza, consuelo en este tiempo, Señor, y seas con ellos y les hagas sentir el consuelo de tu presencia. También así oramos por la familia del hermano Ángel Martínez allá en Saltillo, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos. Pedimos que tú, Señor, también les des consuelo, les des fortaleza en este tiempo, Señor, y les hagas sentir el consuelo de tu presencia. También oramos, Señor, dándote gracias por tus bendiciones y cuidado que has tenido hacia cada uno de nosotros, en nuestra familia, Señor. Gracias porque has guardado nuestras vidas. Y también oramos con nuestra hermana Gloria, Padre, pidiéndote por la salud de Rodolfo Jr. Oramos para que tú seas con él, que tú, Señor, bendigas todo tratamiento y también dirijas todo en la cirugía que le van a programar. Pedimos que tú te manifiestes en esto conforme a tu voluntad, Señor, y para gloria de tu nombre. Pedimos todo esto, Señor, dándote a ti la gloria y la honra y agradeciéndote en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 205 de los himnarios. Está ahí en el número 205. Se llama Bello Hogar y habla precisamente de esta esperanza que tenemos de que estaremos en la presencia del Señor. Y cuando Él así lo disponga, y hacia allá vamos. Pablo dice ahí en Romanos 8 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y esa es nuestra esperanza. Al bello hogar allá morar, de todo padecemos, a descansar sin un pesar. Vamos con pasos dentro, borrar
llama Ven Cristo, ven o Cristo. Amén.
decimos Padre, agradecemos, Señor, que podemos alabar tu nombre y glorificarte, Señor. Esperar en ti, esperar tu venida, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Y bueno, les decía que hoy nuestro texto que está ahí en Romanos 8, en el verso 18, dice el apóstol Pablo que dice, tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y una de las cosas que se ha criticado a través de la historia de la fe cristiana es precisamente la esperanza que los cristianos tenemos en la eternidad, en la vida futura. Hay quienes han criticado el hecho de que el cristianismo y la fe cristiana pues tienen esta esperanza en el futuro, y algunos dicen, pero mientras tanto aquí en la tierra, ¿qué pasa? Y en realidad la Biblia habla mucho de nuestra vida en la tierra, y de hecho el tema hoy es precisamente ese, que nuestros pies están en la tierra, pero nuestra esperanza está en los cielos. Y el apóstol Pablo se refiere a eso cuando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol, vimos el domingo pasado, habló sobre nuestra elección, nuestra posición como hijos de Dios y nuestra posición como herederos de Dios. Y eso no nos exime de las aflicciones y del sufrimiento que podemos experimentar en este mundo. Todos estamos expuestos a esas aflicciones, pero el apóstol dice que esas aflicciones no se comparan con la gloria venidera. Como les decía, algunos filósofos y algunos pensadores han criticado a la fe cristiana por esa esperanza que hay en el futuro, porque ellos dicen, y mientras tanto, por ejemplo, John Stuart Mill, un filósofo inglés, él decía que Dios, él decía así, Dios o no es bueno o no es todopoderoso. Él decía, porque si fuera bueno, entonces ¿por qué permite que haya tanta maldad y tanto sufrimiento? Y si fuera todopoderoso, entonces ¿por qué no quita toda esa maldad y todo ese sufrimiento? Y así otros también, por ejemplo, Carlos Marx, el teórico del comunismo, del socialismo, él decía que la religión solamente era una droga para el pueblo, era para mantenerlos tranquilos, esperando en el cielo, esperando en la vida futura, para que mientras están en esta tierra, la gente pobre no reclame ni luche por sus derechos. Él decía eso. Y la Biblia en realidad lo ve desde la perspectiva del cielo y la perspectiva de la tierra también. En la tierra hay aflicción. Pablo dice las aflicciones del tiempo presente. El Señor Jesucristo en Juan 16:33, ustedes conocen el texto, dijo, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es algo seguro en esta tierra, en este mundo. No hay nadie que esté exento de ella. No hay nada que pueda librar a una persona de la enfermedad y de la muerte. Por ejemplo, en esta pandemia, ustedes saben, seguramente han sabido de personas que tienen mucho dinero, pero su dinero no los salvó de la enfermedad y su dinero no los salvó de la muerte, no los libró de la muerte. Hay personas que han muerto a pesar de toda su riqueza. Y esto es algo inherente a nuestra naturaleza humana. Todos vamos a sufrir de alguna manera. En algún momento de nuestra vida, todos vamos a sufrir
lo que diferencia el sufrimiento del cristiano es lo que dice aquí, que estas aflicciones del tiempo presente, dice la Biblia, no son comparables con la gloria venidera. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, hermanos, Pablo era un hombre sumamente instruido. Pablo, con toda su instrucción, no alcanza a decir cuál es la diferencia, porque él lo único que acierta a decir, lo único que puede decir es mucho, muy diferente. No se compara, es lo que él puede decir, no hay punto de comparación. Pablo era un hombre que hablaba el hebreo, hablaba el arameo, hablaba el griego y seguramente hablaba el latín. Tenía conocimiento de las filosofías griegas, de la religión de Roma, pero con toda su erudición y con la inspiración del Espíritu Santo, él, digamos así, ve tan grande la gloria que Dios ha preparado para nosotros, a comparación con nuestro sufrimiento. Es tan grande esa comparación que Pablo no se atreve a describirla, solamente dice, es muy grande la diferencia, no hay punto de comparación. El sufrimiento que nosotros tenemos aquí no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y dice, tengo por cierto, es decir, así como son ciertos nuestros sufrimientos aquí en la tierra, también es cierto nuestra gloria futura en la presencia del Señor. Pablo no dice, hermanos, y aquí hago esta nota, Pablo no dice, por ejemplo, que los sufrimientos que tenemos aquí en la tierra son una ilusión o son mentira. No, son verdaderos. Pablo tampoco dice que para deshacernos de los sufrimientos o para evitar los sufrimientos podamos hacer como algunos dicen ahora, declara que no es así, decreta que no va a pasar, declara que no estás enfermo. Pablo no dice eso. Pablo dice que los sufrimientos son ciertos, pero el futuro glorioso también es cierto. Piensen o pensemos, por ejemplo, en nuestros seres amados que ya partieron con el Señor. Algunos de nuestros seres amados que ya están en la presencia del Señor. Y pensemos en lo que ellos sufrieron aquí, no sé. Quizá algunos sufrieron por meses alguna enfermedad, quizás sufrieron por años, quizás sufrieron la pérdida de seres amados antes de partir. Y pienso, por ejemplo, a la hermana Petrita, que falleció hace unos días, perdió a 3 hijos durante su vida. 3 de sus hijos murieron. Y yo me imagino que ese dolor es terrible. Yo no sé cómo puede ser ese dolor. Y Dios no permite que vayamos a sentir algo así, pero debe ser terrible perder un hijo, y perder 3 debe ser muchísimo más terrible. O perder un nieto, algún ser amado, no sé, y cuánto dolor causa esas cosas. O el dolor de la enfermedad, el dolor, a veces el sufrimiento que causa la enfermedad en el cuerpo. Algunas veces por años, algunas veces por meses, pero algunas veces es terrible ese dolor al final de los días. Pero ahora, donde ellos están, todo eso ya pasó. Y donde ellos están disfrutando de algo tan glorioso que no se puede comparar con lo que hay aquí. Por eso el apóstol Pablo decía que él quería partir y estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor que qué, muchísimo mejor que lo mejor que uno puede pensar de esta tierra. Y esa es la esperanza que los creyentes tenemos. Dice ahí que la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y pensemos, hermanos, en ese sufrimiento que nuestros seres amados quizá padecieron antes de partir. Y ahora están disfrutando con el Señor de su presencia, de la paz, de la gloria, donde dice la Biblia, no habrá más lágrimas, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas ya pasaron. Y eso va a ser disfrutado por toda la eternidad. Toda la eternidad. Y no se compara, porque no hay punto de comparación. Imagínense que un cuadrito ahí, bueno, la mitad de uno de los mosaicos de este lugar,
Bueno, hay una esquina, hay una esquinita, un cuadrito, hay una esquina. Imagínense que eso sea nuestra vida aquí en la tierra. Comparado con todo este lugar completo que sería la eternidad, comparado con toda la colonia de Náhuatl que sería la eternidad, comparado con todo el municipio de San Nicolás sería la eternidad. Así durará. Bueno, no hay comparación. Yo estoy usando esa ilustración, pero tampoco es suficiente. Ahora están allá en la presencia del Señor. Y como decía, hay quienes han criticado y han intentado ridiculizar esta esperanza que nosotros tenemos en la gloria futura que el Señor nos ha prometido. Y algunos decían, por ejemplo, que en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos a los esclavos les enseñaban también la Biblia, les daban oportunidad el domingo de tener sus servicios, y muchos de los esclavos llegaron a la fe en Cristo. Y tenemos todavía cantos que ellos entonaban al ir como a las plantaciones a trabajar, que expresan esa esperanza que el creyente tiene en la vida futura, a pesar de los sufrimientos que ellos estaban padeciendo, y no se justifica de ninguna manera la esclavitud. No podemos hacerlo, no se justifica la esclavitud, pero en medio de esa terrible abuso que los hombres cometieron en ese tiempo, muchos de los esclavos llegaron a la fe en Cristo y sus cantos lo expresan. Por ejemplo, hay un canto que habla de la esperanza de ir al cielo. Dice así, lo cantaban ellos al caminar como esclavos, ir caminando hacia las plantaciones. Y dice el canto así: suave y dulce carruaje al cielo me lleva a mí, suave y dulce carruaje al cielo me llevará a mí. Si tú estás ya muy feliz en casa, a su tiempo yo también iré. Dile a los amigos que ya pronto estaremos en casa con el Rey de Reyes, sí. Y ellos lo cantaban camino a las plantaciones, tenían esa esperanza en la vida futura. Otro canto que ellos cantaban también, muy sencillo, pero decía así: yo he de estar listo, yo he de estar listo, yo he de estar listo a ir a Jerusalén como Juan. Y lo cantaban camino a las plantaciones, tenían esta esperanza en su corazón. La Biblia trata precisamente de esta vida futura y de esta esperanza que tenemos. Es una esperanza cierta, dice el apóstol Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia también habla de la vida en esta tierra. En Romanos 8:28, uno de los textos más apreciados y conocidos por los cristianos, dice la Biblia que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este texto, Romanos 8:28, habla de las cosas que suceden en esta vida. Todas las cosas que nos suceden en esta vida ayudan para bien. Pero este texto lo vamos a ver hasta el próximo domingo, si Dios quiere. La gloria venidera, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, será manifestada. Dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Es decir, esa gloria, hermanos, ya existe, ya está lista, ya está preparada por el Señor, solo espera ser manifestada en el tiempo que el Señor lo quiera. Ya sea que Él venga o ya sea que nosotros vayamos a su presencia, entonces se manifestará para nosotros la gloria de Dios, pero ya está lista. Es como cuando los niños, antes de que llegue Navidad, por ejemplo, ahora los niños, yo me imagino que los niños, aquí la única que tiene niños es Ruth, los demás tenemos nietos, pero para estas fechas ya empiezan a preguntar que, mamá, ¿cuánto falta para Navidad? Mamá, ¿cuánto falta para Navidad? Y ya están contando los días para que llegue Navidad,
porque saben que en Navidad, ¿qué van a recibir? Van a recibir regalos. O sea, ellos saben que van a recibir regalos. Ya saben que sus papás y sus abuelos, sus tíos, no sé, les van a comprar regalos y que ese día van a recibir regalos. Y están expectantes, están anhelando que llegue ese día para recibir los regalos. Así es con nosotros. Los niños muchas veces ya saben que sus papás ya fueron a comprar regalos, o van a ir a comprar regalos, a veces saben que ya los tienen por ahí escondidos. Así nosotros sabemos que nuestra gloria ya está preparada. Solamente falta el día en que se manifieste. Y gracias a Dios por eso. Será manifestada en nosotros. No solo será manifestada a nosotros, será manifestada en nosotros. Porque tendremos de Dios una nueva vida, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al Señor Jesucristo. Y dice en Romanos 8:19 que la creación anhela ese día. La creación, dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice hasta el 21, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a la esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debido al pecado del hombre, el apóstol dice eso porque debido al pecado del hombre, leemos en Génesis capítulo 3, que Dios, debido al pecado del hombre, se causó una maldición sobre la tierra. Antes que el hombre pecara, las condiciones de la tierra eran perfectas, no había espinos, no había venenos, no había insectos ponzoñosos, no había serpientes venenosas, no había bestias salvajes que se devoraran unas a otras, etc. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, así era, es lo que la Biblia dice, pero cuando el hombre pecó, entonces entró la maldad en el mundo. Y se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán, que cuando trabajara la tierra le iba a producir espinos y cardos. Es decir, empezó a degradarse la naturaleza. Empezó a ver esta maldad en toda la vida natural y la creación fue sujetada a esa maldición, dice el apóstol Pablo, no porque la naturaleza lo quisiera, sino por causa de que Dios la sujetó así, porque el hombre pecó. Y ahora la misma creación está esperando es que el Señor venga y que restaure todo. Porque la redención que Cristo pagó en la cruz, hermanos, no es solamente una redención espiritual, no es solamente una salvación espiritual, es una redención física. La Biblia dice que al final de los tiempos habrá nuevos cielos y ¿qué más? Y nueva tierra. Dios restaurará todo. Y así como en Génesis dice la Biblia que Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. En Apocalipsis 22 también dice, Apocalipsis 22:3, dice, y ya no habrá más maldición. La maldición que se inició con el pecado del hombre en Génesis va a terminar cuando venga el Señor, y lo dice el libro de Apocalipsis, ya no habrá más maldición. Y, por ejemplo, en Isaías 11:9, habla, por ejemplo, de las bestias salvajes y en el tiempo en el que el Señor reine, dice en Isaías 11:9, que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Isaías 11 habla del tiempo en el que el Señor precisamente va a restaurar. Y ahí habla, por ejemplo, de que el niño se pastoreará a un oso y meterá la mano en la cueva de la serpiente y no le hará daño, etc. Y por eso, por ejemplo, en el Salmo 98 que leímos al principio, en el Salmo 98 habla de que los ríos batan las manos, dice el Salmo 98.
los montes hagan regocijo, que los ríos batan las manos, que los montes hagan regocijo, dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Dice, brama el mar y su plenitud, los ríos batan las manos, versículos 7 y 8. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Igual en Salmo 96, también que leímos, dice al final, versículo 12, Salmo 96, 12, regocíjese el campo en todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y estos salmos hablan de cómo el mundo natural, los árboles, los ríos, los montes se regocijan ante la venida del Señor, porque saben que en su venida los hijos de Dios seremos manifestados y la naturaleza será restaurada, será librada de esa maldición. Y gracias a Dios por eso. La Biblia dice, como ya mencionamos, que habrá nuevos cielos y nueva tierra, y nosotros también esperamos esa redención y gemimos por ella, dice ahí en Romanos, en el capítulo 8, versículos 22 en adelante. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es interesante que Pablo use esta figura de los dolores de parto, porque, las damas, las señoras que han sufrido los dolores de parto, y los médicos lo dicen, son quizá el dolor más fuerte que una persona pueda soportar. El dolor de parto es tremendo, es muy, muy doloroso. Bueno, la hermana Elsa, que trabaja ahí en el hospital materno, ha oído cómo gritan las señoras, ¿no? Gritan de dolor, gritan fuerte de dolor, porque es muy fuerte el dolor. Pero es un dolor que trae frutos, es un dolor que trae a un bebé, una nueva vida. Es muy doloroso, pero trae una nueva vida al mundo. O sea, no es un dolor inútil, no es un dolor en vano. Trae algo, resulta, trae fruto. Así es lo que sucede con nosotros también. Con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestra aflicción y con lo que sucede en este mundo, es como un dolor de parto, dice. Y gemimos nosotros también, aunque tenemos las primicias del Espíritu, porque quisiéramos ser liberados también. Es lo que dice el apóstol Pablo, nosotros quisiéramos ser liberados. Y dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguna ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que dice el apóstol Pablo es precisamente que tenemos esa esperanza en nuestro corazón. No la hemos recibido, si ya la hubiéramos recibido no sería una esperanza, pero tenemos esa esperanza y la aguardamos con paciencia. Es una esperanza viva, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:3, que el Señor nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es una esperanza viva, es una esperanza que es Cristo. Dice el apóstol también en Colosenses 1:27, dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y además es una esperanza que se alimenta de la palabra. En Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia fortalece y alimenta nuestra esperanza. Por eso es tan importante y fundamental que leamos la palabra de Dios, porque ahí se alimenta esta esperanza y nos fortalece en medio de la aflicción.
y es una esperanza firme y segura. Dice en Hebreos 6:19 que esta esperanza, dice, la tenemos como segura y firme ancla del alma. Es una esperanza que es firme y segura. No es algo que no sabemos si va a suceder. Es la diferencia en el uso que se hace en la Biblia de la esperanza del creyente y la esperanza como a veces nosotros hablamos. Porque nosotros expresamos una esperanza a veces como el deseo de que algo suceda, que no sabemos si va a suceder. Por ejemplo, que yo diga ahorita, tengo esperanza que los Tigres le van a ganar a Cruz Azul y van a pasar a las finales. Bueno, pues es una esperanza, nada más. Alguien diría, no, está bien tu esperanza, pero quién sabe si vaya a suceder. Lo más probable es que no sabemos. Pero nada más, no es cierto, nada más por eso. No sabemos, pero la esperanza de la que habla la Biblia es segura. Es segura y firme, dice la Biblia. Aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor parezcan contradecir toda esperanza, el creyente cree, porque él cree, como dice la Biblia de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Así creemos nosotros, y gracias a Dios esperamos, dice el apóstol allí en Romanos 8:23 al final, dice, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, es verdad, por la fe en Cristo. Aquí Pablo está hablando de la redención de nuestro cuerpo, porque va a llegar el día, hermanos, que, por ejemplo, cuando muramos y el Señor no viene antes, nuestro cuerpo se va a desintegrar, se va a deshacer. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo en la resurrección. Esa es la redención del cuerpo. Cuando Él venga, nos va a dar un cuerpo nuevo en la resurrección y va a ser similar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos recibido las primicias, dice ahí que nosotros, el versículo 23, tenemos las primicias del Espíritu. Y sabemos que son las primicias. Cuando Dios, en una de las fiestas que instituyó en el pueblo de Israel, les indicaba que cuando empezaran las cosechas, ellos deberían llevar los primeros frutos, una canasta con los primeros frutos, como una ofrenda, los primeros frutos. Quería de las primicias era eso, lo primero, una pequeña parte que representaba toda la cosecha, porque una canasta no era toda la cosecha. La cosecha podían ser toneladas de grano, o toneladas de fruta, o litros y litros de aceite de oliva. Pero llevaban una pequeña cantidad representando todo lo que también Dios les había dado como bendición. Y a nosotros, Dios nos ha dado las primicias del Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros solamente una pequeña parte de lo que Dios nos va a dar en el futuro. Usted y yo seguramente hemos experimentado muchas veces el gozo, la paz y la bendición que Dios nos da en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Hay tiempos en que experimentamos esa paz, ese gozo, esa bendición que Dios nos da y quisiéramos que eso durara para siempre. Pero no dura para siempre porque también nos enfrentamos con luchas, con pruebas, con enfermedad, con aflicción. Pero tenemos esas primicias y por eso dice que nosotros también gemimos. Quisiéramos que ya todo esto pasara y ya pudiéramos estar con el Señor, con ese cuerpo nuevo, ya no sujeto al pecado, ya no sujeto al sufrimiento, ya no sujeto al dolor, ya no sujeto a la enfermedad, porque dice el Apocalipsis que en la presencia del Señor ya no habrá ni muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni clamor, no habrá lágrimas, porque todas esas cosas habrán pasado. Y eso es lo que quisiéramos que sucediera ya, pero Dios tiene un tiempo para eso, y por eso tenemos esa esperanza. Esperamos
en aquel tiempo, y mientras tanto dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Versículos 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos pedido como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y hermanos, gracias a Dios que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y noten que no dice que el Espíritu nos quita nuestra debilidad. El Espíritu no nos quita nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque somos débiles, todos nosotros somos sumamente débiles. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si usted se siente débil algunas veces espiritualmente, se siente que sus fuerzas no son suficientes para seguir adelante en la fe cristiana, todos hermanos, todos somos débiles, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos sostiene en nuestra debilidad. Y vemos aquí una vez más la participación de la Trinidad en la obra de la salvación a nuestro favor, porque dice que el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando usted y yo oramos, a veces no sabemos ni qué decir, a veces nuestra mente divaga y se va por un lado y se va por otro lado. Pero la Biblia dice que el Espíritu nos ayuda de nuestra debilidad y que aunque no sabemos qué pedir como conviene, el Espíritu intercede por nosotros. Así es que el Espíritu intercede por nosotros, pero también Cristo intercede por nosotros. En Hebreos dice que Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Dice que Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él y vive siempre para interceder por ellos. Así es que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, Cristo intercede por nosotros ante el Padre, y el Padre envió al Hijo para salvarnos. La Trinidad está involucrada en nuestra salvación y en mantenernos en la fe cristiana, en mantenernos en este camino hasta el final. Es lo mismo que dice en Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además intercede por nosotros. El que además intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros, y el Padre entonces escucha la intercesión del Espíritu, porque dice el versículo 27, que el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Y es interesante, hermanos, lo comparo con lo que algunos dicen. Porque primero lo que no dice que el Espíritu intercede para cumplirnos nuestros caprichos. Dice que intercede conforme a la voluntad de Dios. No dice que el Espíritu intercede para que Dios haga que nos saquemos la lotería o la casa del TEC. No, intercede conforme a la voluntad de Dios. Tampoco dice aquí que si tú declaras que algo va a pasar, o que si tú decretas que algo no va a pasar. No dice eso, dice conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos, podemos pedirle a Dios todo lo que nosotros queremos, no hay límites para pedirle a Dios lo que nosotros queremos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y le hace unas correcciones a nuestra oración para que sea conforme a la voluntad de Dios. Y cuando le pedimos algo que no es conforme a la voluntad de Dios, Dios sí nos va a responder, no, va a decir no, eso no. O a veces nos va a decir, espera un poco. O a veces nos va a dar lo que le pedimos. Pero el Espíritu Santo siempre intercede por nosotros, conforme a la voluntad
voluntad de Dios. Eso es central en nuestra vida. Así es que, hermanos, quiero invitarles hoy a que sigamos alimentando nuestra esperanza con la palabra, porque aquí es donde tenemos el alimento para nuestra vida espiritual. La palabra alimenta nuestra esperanza y nuestra vida. No hay nada más en esta tierra, no hay nada, absolutamente nada que pueda alimentar nuestra vida como lo hace la palabra de Dios. Es lo que Dios nos dio para alimentarnos, es nuestro pan, es nuestra leche, esto es nuestro alimento sólido, dice la palabra. Y al hacerlo entonces podremos fortalecer nuestra esperanza y podremos levantar nuestra vista al cielo y poner nuestra vista en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo, recordando que hay una herencia reservada para ustedes, hay una herencia reservada para nosotros. Ahí está, tiene su nombre, solo está esperando el tiempo en que sea manifestada. Solo está esperando para manifestarse. Mientras estamos aquí, entonces, reconozcamos nuestra debilidad y pidamos la ayuda del Señor en nuestra debilidad, porque así lo hace y Él lo hace conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a adorar a Dios con las ofrendas. Y si alguien nos ayuda, por favor. Vamos a hablar por los planes. Hermano Sergio, dirígenos, por favor. Bendito Dios, para empezar, te pedimos por esta generación levantada, Señor, que la bendigas, que la multipliques y que des gracias a sabiduría a los hermanos para ministrarla, Padre, conforme a su voluntad y de todo que sea para tu gloria, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Y podemos cantar después de ver este canto de Ven, oh Cristo, si les parece, para despedirnos. Señor, agradecemos por tu palabra, gracias por esta gloria que está esperando para manifestarse, Señor, en tu pueblo. Gracias, Señor, porque anhelamos ese tiempo, Señor, esperamos cuando tú vengas y es nuestra oración que el Señor venga, como dice tu palabra, el Espíritu y la esposa dicen ven. Nosotros, Señor, agradecemos porque sabemos que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que se manifestará cuando estemos en tu presencia. Gracias, Señor, porque a pesar del sufrimiento, de la adversidad, del dolor, la esperanza que tenemos en ti, Señor, sobrepasa con mucho, Señor, todo el sufrimiento que podamos tener y no se compara, pero un día se manifestará en nosotros. Te damos gracias por ello y te alabamos en el nombre de Cristo. Oramos y esperamos por tu venida. Amén. Amén.
vida encontrar.